Buenas noches, amigos, un gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual dialogaremos con la senadora Constanza Moreira. Un gusto recibirte, Constanza, ¿bien? Para mí también, Sonia, un gusto estar acá y cerrando el año. Cerrando el año ya, cerrando sí. Un año además de particular complejidad. Hoy mismo es un día particularmente complejo, porque con este paro del transporte, ¿cómo percibiste vos la temperatura en la calle? Y bueno, la gente quedó a pata. Esperemos que allí se llegue a una solución, ¿no? Que las partes acuerden alguna solución a la crisis de Renko. Y bueno, es el paro de hoy y mañana la votación del Fondo Capital, que es absolutamente decisiva. Hablando de temas municipales, absolutamente decisiva para el gobierno departamental del Frente Amplio y para el intendente Daniel Martínez. Así que en Montevideo está caldeada. Sí, sí, y a veces hasta con candados. En una entrevista reciente señalaste, nos van a llenar la cara de dedos. Con esa expresión es que quiero empezar la entrevista. ¿Por qué? Bueno, toda esta expresión que salió en la entrevista de La Brecha pasada sí. Tenía que ver con una pregunta sobre la encuesta mundial de valores, donde aparece, hay dos encuestas. La encuesta mundial de valores es una encuesta que se hace en no todos los países del mundo, pero es una encuesta mundial que está muy estandarizada, como las pruebas PISA, y se hace en muchos países al mismo tiempo. Y hubo dos encuestas muy reveladoras sobre cosas que pasan en el Uruguay, en la sociedad uruguaya, que vale la pena tener en cuenta a la luz de lo que está pasando en la región, las elecciones en Argentina, la votación en Venezuela, lo que pasa en Brasil. Una se hizo hace unos cuantos años y revelaba que los uruguayos, a pesar de ser cada vez más modernos y más liberales en el sentido de la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la homosexualidad, las drogas, en fin, ¿no? Ir teniendo actitudes de mayor tolerancia en relación a esta agenda, reclamaban crecientemente mano dura, reclamaban un principio de autoridad. A mí me llamó la atención, dudé un poco de la encuesta y después viendo los resultados del plebiscito por la baja edad de imputabilidad dije, bingo, sí, efectivamente eso está. Y luego esta encuesta mundial de valores decía que los pobres, la gente pensaba que los pobres eran pobres porque querían o porque no hacían los esfuerzos necesarios para salir adelante. Entonces, bueno, todos la izquierda se cuestionaba este relato. Y entonces, ¿cómo puede ser que la gente haya dejado de entender que la pobreza es resultado de la injusticia social, de la lucha de clases, del capitalismo, qué sé yo, y hayan empezado a dejar librados a los pobres a su propia suerte, porque es como responsabilizarlos de su propia suerte? Y yo lo que dije es, bueno, si nosotros también hacemos un relato de que hemos reducido tanto la pobreza, hemos gastado tanto, hemos implementado todos estos planes, etcétera, un relato de nuestros éxitos, bueno, llega un momento también que se puede pensar si se hizo todas estas cosas por los pobres y todavía hay pobres, la culpa debe ser de ellos. De todo lo de llenar la cara de dedos iba en el marco de esta reflexión, que si nosotros hacemos un relato muy exitista de los logros de gobierno y no estamos manifestando al mismo tiempo las contradicciones inherentes a cada pequeño progreso que pueda lograr el Frente Amplio, es decir, las contradicciones que hay detrás de cada recorrido, de cada política, de cada proyecto, y no de alguna manera involucramos a la sociedad en este campo contradictorio de la política, sino que nosotros estamos desde acá haciendo un buen gobierno y lo único que le pedimos a la sociedad es que nos voten cada 5 años. Bueno, entonces hay algo de la pedagogía política que tendríamos que hacer todos los días que está fallando, que no la hacemos. ¿Por qué?
Bueno, porque creo que la izquierda primero conquistó el corazón del mundo y después conquistó el gobierno. Y cuando conquistó el gobierno, la tarea de conquistar la imaginación de las personas pasó a un segundo lugar. Las energías se dedicaron enteramente a gobernar una maquinaria que no nos es amigable. En realidad la institución Estado no es muy amigable para ninguna izquierda. Y bueno, y toda esa didáctica política, esa tarea de convencimiento, la dejamos enteramente librada a los logros de gobierno. Por eso, de elección en elección, siempre se dice, bueno, tenemos que resaltar los logros de gobierno. Hay algo más que hacer para construir pensamiento y cultura de izquierda que resaltar los logros de gobierno o hacer depender una elección únicamente de esto. Porque además, los logros no necesariamente tienen que ser tan visibles. Y la gente tiene que entender por sí ante sí que mejoró su situación por el gobierno. Mucha gente puede entender, mejoró mi situación porque hice los esfuerzos necesarios o porque tuve suerte. No se vincula tan rápidamente logros del gobierno con voluntad política de que este gobierno siga, porque muchos logros tuvo el gobierno de los Kirchner y votaron lo opuesto, ¿no? Yo supongo que ahora muchos llorarán porque yo veo los 3 primeros anuncios de Macri y ya me pondría a llorar. Por ejemplo. Y bueno, la reducción del gasto en educación, que Argentina es pionero en resultados educativos porque tiene una inversión en educación sostenida a lo largo. Ya tenía un buen punto de partida, los argentinos siempre fueron un pueblo relativamente más educado que el resto, pero han hecho una inversión maciza en educación pública que los convierte en la sociedad más educada de América Latina. Entonces, la reducción del gasto en educación de uno de los capitales más importantes que tiene Argentina me parece una barbarie. El segundo anuncio es el aumento de las tarifas públicas, ¿no? Todo lo que Argentina de alguna manera batalló durante la crisis porque sus empresas públicas, a diferencia de Uruguay, habían sido privatizadas y entonces quienes controlan las grandes empresas antes del Estado, ahora privadas, determinan precios que nos afectan a todos. Ahora mismo tenemos una discusión sobre el tema de ANCAP que está vinculado con ese rol de las empresas públicas en la macroeconomía, es decir, la capacidad que tiene una empresa como ANCAP, como UTE o como Antel, de, en la medida que controlan sus tarifas, permitir un mejor manejo de la economía, reducir la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, el aumento de las tarifas públicas va de la mano con un tercer anuncio y es no solamente un gabinete empresarial del cual la política está ausente, es otra cosa que a mí, como política y como politóloga, me pone los pelos de punta pensar que hay un gabinete que representa al empresariado. Entonces, son medidas simpáticas para el empresariado y muy antipáticas para la gente, ¿no? Entonces, no más detracciones, etcétera. Pero mientras tanto, aumento de tarifas públicas, reducción del gasto de la educación, porque de algún lado la plata va a salir, ¿no? Si no se la saco a los empresarios, se la saco a un pueblo. Entonces, yo me pregunto cómo están reaccionando los aliados de Macri con este paquete de medidas de ajuste y muy injustas, donde se privilegia la relación con los empresarios y se debilita el gasto público y se pasa a hacer pagar el ajuste a los trabajadores y a la inmensa mayoría de los ciudadanos, y al mismo tiempo, luego de llenarse la boca con la justicia independiente, Macri nombra a 2 jueces en el periodo de receso parlamentario por decreto, ¿no? Ahora sus propios aliados están... ¿y cómo? ¿No lo vieron antes? No sé. Ahora, vamos a volver a este punto porque, es decir, por alguna razón, Macri, con esa no política de la cual tú hablabas, convenció. El margen de votos fue muy acotado, y Córdoba jugó un papel fundamental en este sentido, reconocido por todos los actores políticos. Pero deben haber habido también errores del kirchnerismo que explican la derrota, supongo. Sí, supongo que, me parece que la explicación del triunfo de Macri es que se genera una especie de gran coalición todos contra, ¿no? Porque la verdad que Macri tiene una coalición grande, importante, muy fragmentada, pero mete a todo el mundo. En eso hay que reconocerle una maestría política en lograr
meter distintas cosas en la alianza que lo lleva a la presidencia. El encono contra el kirchnerismo y contra Cristina es capitalizado como malestar y traducido en apoyo a Macri. Y seguramente Scioli no era el representante más fiel del kirchnerismo. Yo creo que allí Macri también gana con un discurso, no hay que confrontar, vamos a ser todos amigos de nuevo. Que es un discurso facilista, ¿no? Que tranquiliza el alma humana, porque en el fondo parece que todos queremos vivir en armonía, pero la gente se pelea todo el día dentro de la casa y con los vecinos, ¿no? Quiere encontrar la armonía afuera, cuando la armonía no es precisamente parte de su vida cotidiana. Y creo que también está el muy humano deseo de certezas en un mundo que es incierto. Y bueno, y hay que aprender a vivir con la incertidumbre, y hay que aprender a vivir con las confrontaciones, y hay que aprender a vivir con los conflictos. Y yo creo que Macri, que ahora va a enfrentar un gran conflicto como resultado de sus medidas, prometió una política de la armonía que no sé que no tiene ni siquiera indicios de empezar, porque él tiene un gobierno dividido, ¿no? Tiene un Senado en contra, tiene una Cámara de Diputados dividida, tiene gobernadores peronistas y kirchneristas un montón. Y su política no fue de alianza, sino que más bien fue ¡paf! Pego y entro, ¿no? Una especie de política de shock. Bueno, ya veremos, esto recién empieza. ¿No habrá jugado, y en ese sentido vamos volviendo para ir luego a Brasil, ¿verdad? ¿No habrá jugado la corrupción y las fortísimas y sostenidas acusaciones de corrupción también en contra del gobierno de Cristina Fernández? No tengo duda. La corrupción, y esto lo hablamos en esta misma mesa creo que hace unos años, la corrupción es sobre todo un arma de la derecha, ¿no? Es un arma de la derecha. En general los discursos anticorrupción y los gobiernos que han ganado sobre la base de discursos anticorrupción han sido gobiernos de derecha, muy corruptos ellos, por cierto, porque si alguien ha hecho cosas contra la corrupción ha sido Dilma Rousseff, que debe ser la única persona limpia que queda en Brasil, además, y es la principal víctima, ¿no? Esa es la paradoja brasilera. La están tratando de llevar a un juicio político por el tema de la pedalada financiera, por el maquillaje de las cuentas del Estado, porque no le pueden comprobar nada. Pero el discurso anticorrupción, el discurso disfrazado de ética, me parece que es un discurso que oculta más de lo que muestra, ¿no? Que oculta más de lo que muestra. ¿Y no crees que se ha dado corrupción en Argentina? ¿Vos crees que es posible que funcionarios públicos que arrancan, como es el caso del matrimonio Kirchner, de orígenes muy sencillos, muy humildes, y que, sobre todo Cristina, y que dedican su vida a la función pública y llegan a tener, como es el caso, una fortuna impresionante en este momento, ¿no es una cosa llamativa? Bueno, yo sobre esto, francamente, no sé cuál es el patrimonio inicial de los Kirchner, no sé cuál es el patrimonio final. Me parece que para eso existen métodos, ¿no? Es decir, todos nosotros los que estamos en política acá, en el Uruguay, y supongo que en Argentina también, sí, hacemos declaraciones juradas de nuestros bienes antes de entrar a la función pública, de nuestros bienes después de salir de la función pública, y eso, bueno, acá lo hace la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, y supongo que en Argentina habrá otro tanto que juzgue sobre los bienes, no solo de los mandatarios, sino de los mandatarios, de los diputados, de los senadores. Yo ponerme en el rol de juzgar si los Kirchner fueron corruptos porque entraron... No, la verdad que me excede completamente, pero supongo que hay reglas muy claras y muy firmes para dictaminar eso. Uno se pregunta, escuchándote, ¿por qué perdieron? Y bueno, yo tengo dos respuestas. Ojo, el margen fue muy pequeño, ¿eh? Sí. El margen fue muy pequeño, sí. Casi un empate, dijo Aníbal Fernández, una figura preclara también. Sí. Sí. Bueno, a ver, perdieron porque Scioli no terminó nunca de ser un candidato que conformara al arco de fuerzas que estaba detrás del kirchnerismo. Perdieron porque Macri
porque se generó la lógica de todos contra, porque Macri hizo una alianza muy, muy grande, y perdieron por el desgaste importante de 12 años de gobierno. Pero los 12 años que pasaron en Argentina, con o sin números maquillados del INDEC, que es el Instituto de Estadística Argentino, fueron 12 buenos años para la Argentina. Fueron 12 buenos años. ¿A qué me refiero? Fueron 12 buenos años para los derechos humanos, fueron 12 buenos años para los salarios de los trabajadores, fueron 12 buenos años para la educación, fueron 12 buenos años para la salud pública, fueron 12 buenos años para el empleo de los argentinos, fueron 12 buenos años para una Argentina potenciada en su relación con Brasil, a país impulsor de la unidad latinoamericana. Fueron 12 buenos años en la democracia, ¿no? Los argentinos partieron de cero y terminaron reemplazando un gobierno, sí, pero hay manifestaciones multitudinarias de un lado, hay manifestaciones multitudinarias del otro. Los argentinos viven una politización confrontacional y movilizadora importante, sin crisis institucional, es decir, con todas esas fuerzas en conflicto y esas manifestaciones, la nave va, ¿no? Argentina va y sigue su pista democrática. Y bueno, y para un país que vive democracia plena hace 30 años recién, porque Argentina ha vivido de golpe de Estado en golpe de Estado, yo creo que es para sacarse el sombrero, lo que han hecho. No, lo que han hecho los argentinos, no solamente me refiero a ese kirchnerismo que además salió del que se vayan todos, con un Kirchner votado por 22% de los argentinos. Y bueno, se sacaron a Menem de encima, consiguieron desarrollar una vía peronista por izquierda, por decir algo, o con gestos de izquierda muy, muy significativos en materia de derechos humanos, en materia de integración latinoamericana y en materia de soberanía estatal. Me parece que consiguieron todas esas cosas después de una crisis que los devastó. Y bueno, no es que ahora estén en la mejor situación del mundo, pero seguramente los mercados financieros lo deben ver con más simpatía a Macri que a Cristina, porque Macri entró y ya todas las bolsas empezaron a dar unas señales de lo más simpáticas, lo cual me hace dudar sobre la objetividad de los mercados financieros. Cosa que sucede con la pobre Dilma también, ¿no? Dilma está en el cadalso y los mercados financieros dicen, qué bien, qué bien. Ayudan mucho los mercados financieros a la democracia, ayudan mucho. Veremos, como tú decías, cómo continúan. Creo que mañana, jueves, hace una semana que asumió Macri, las medidas son elocuentes, la conformación del gabinete es elocuente. Veremos cómo continúan. Y a propósito de conformación de gabinete y a propósito de temas como la corrupción o los errores o la crispación o la irritación de figuras políticas, ¿verdad? O de estilos diferentes en las figuras políticas. Hay quienes son más suaves y hay quienes son más pasionales o más virulentos. En este momento estamos asistiendo a una polémica pública entre dos de las mayores figuras del Frente Amplio. Estoy hablando de Astor y Mujica y estoy hablando también de lo que ha dicho Tabaré Vázquez en cuanto a que la fuerza política hace striptease a través de la prensa. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en primer lugar, una valoración. Voy a empezar con los árabes, muy denostados en estos tiempos, pero había un proverbio árabe que decía, si vas a escribir una carta, la primera tinta será la sangre. Si demoras un poco, la escribirás con hiel. Y si demoras un poquito más, la podrás escribir con tinta. Así que este proverbio árabe sirve mucho para la política epistolar que se está dando en Uruguay. De epistolar solo queremos el voto en el exterior, política epistolar no. Cartas escritas con sangre no. Y además vamos a ver un poco, creo que hay 2 o 3 cosas en juego
que un duelo entre dos de los principales líderes del Frente Amplio, que se parecen a cobranzas de cuentas del pasado, no pueden enajenarse, ¿no? Dos o tres cosas importantes que no pueden enajenarse en este duelo epistolar. Una es la suerte de ANCAP, la principal empresa pública del país, defendida con uñas y dientes por el Frente Amplio durante años. ANCAP hay que defenderla. Todo lo que ha ido pasando a propósito de la investigadora y quizá la falta de un relato de la izquierda sobre ANCAP unitario, convincente y claro, no que no reconozca los errores de gestión, pero que sea capaz de decirle a la gente, mire, acá no hay irregularidades, acá no hay ilícitos, que es para lo que fue creada la comisión investigadora, podemos discutir los asuntos de gestión, pero este relato claro sobre ANCAP unitario ha estado faltando y me parece que la principal enajenada en todo esto es una empresa que deberíamos defender todos los días, porque es la empresa más importante del país y porque el Uruguay capaz que tiene una vela prendida al socialismo con la economía social, pero el velón que tiene prendido a una política distinta son las empresas públicas. Entonces, primero cuidemos a las empresas públicas, que son de todos, y después, en segundo lugar, me parece que este duelo epistolar confunde un poco, genera malestar a frente amplistas y a gente en general, no solo a los frente amplistas, que necesitan mensajes más claros del propio gobierno en un momento difícil en la región y en un momento difícil en el Uruguay, ¿no? Porque recién acabamos de salir de presupuesto, vivimos allí 90 días en los cuales se desataron todas las cajas de Pandora al mismo tiempo, ¿no? Tuvimos muchos y grandes e importantes conflictos que ocultaron algo importante, y es que con sus luces y sus sombras, por lo menos el presupuesto fue un presupuesto al alza, es decir, hubo un aumento del gasto público. Si uno mira lo que está pasando en Argentina, dice, bueno, pero acabamos de salir de eso y tenemos el fin de la comisión investigadora de ANCAP ahora, termina sus trabajos en enero. Entonces, no me parece bien, no me parece bien. No me parece bien escribir cartas con sangre, no me parece bien mandarse cartas públicas. También Temer, el vicepresidente, le mandó una carta a Dilma, así que me parece que ha llegado la época de las cartas. Y me parece que a la gente la deja muy confundida. Y la deja muy confundida respecto a ANCAP, la deja muy confundida respecto al Frente, la deja muy confundida respecto a la unidad del gobierno. Así que yo, mi primer valoración es que acá todo el mundo deponga las armas, ¿no? Las armas que son armas de duelo verbal, los ajustes de cuentas quedan en el pasado, acá hay que tocar un gobierno pre-Frenchy, es decir, acá el país tiene 5 años y 5 años complicados. El Frente también tiene sus complicaciones y tiene que ir a una interna en pocos meses, así que dediquémonos un poco a lo que importa. Y sobre todo evitemos que a través de estas cosas se mancillen o se degraden las figuras de recambio generacional que el Frente tiene para el 2019. Porque ¿cómo queda Sendic, por ejemplo? Claro, de esas figuras tienen que ser cuidadas, compañeros, tienen que ser cuidadas. De la misma manera que había que haber cuidado a Mónica Xavier, que también tuvo así su camino espinoso. Yo creo que Daniel Martínez, que Mónica, que Raúl y otros, pero por lo menos estos tres son figuras de recambio generacional, no para que el Frente Amplio gane las elecciones del 2019, para que el Frente Amplio siga existiendo en el futuro, es decir, para fines más importantes que ganar las elecciones del 2019. Es decir, los viejos líderes se retirarán y se retirarán no dejando un tendal. Tampoco pido que nos dejen un camino de rosas, pero un territorio despejado de iras, despejado de conflictos más o menos personales o más o menos sectoriales,
porque bueno, acá me viene un espíritu patriótico de decir, bueno, hay un bien que está por encima de todos nosotros y ese bien son nuestras ideas, es el proyecto de la izquierda uruguaya que está quedando solita, ¿no? Porque además está quedando solita en este pedazo de la región. Así que cuidemos este proyecto que también es importante para otros que enfrentarán otras soledades. Y con esto me refiero que hay ya una parte, ¿no? Argentina claramente virada a la derecha, Brasil con una presidenta amenazada y dos partidos que ya están haciendo un programa de gobierno. La presidenta no terminó de asumir, bueno, hace un año que está, y ya dos partidos, que no son los partidos que ganaron, ya se preparan, ¿no?, para encima de su cadáver caliente montar otro gobierno en Brasil. Bueno, Venezuela en la situación que está. Entonces digo, acá que recién empezamos, que no tenemos una perspectiva económica tan complicada, bueno, vamos a deponer las armas, el narcisismo, yo te dije, vos me dijiste, los cobros de cuentas, los problemas del pasado y bueno, y eso, vamos a construir un relato y una mirada un poco más tranquilizadora y esperanzadora y optimista para el resto de los uruguayos, me parece que no es lo que estamos transmitiendo en este momento, ¿no? En instantes seguimos en la entrevista con la senadora Constanza Moreira. A propósito de lo que estabas diciendo y la cita de los árabes, para ir a la figura de Seregni justamente, y a propósito de las diferencias no solamente Astori, Mujica, Sendic, pero sobre todo las cartas, las diferencias epistolares, como decías tú, ¿no?, entre Astori y Mujica, y dado que citaste a los árabes, dicen que las palabras no se las lleva el viento, quedan en el viento. Entonces, finalmente, creo que eso te referías en cuanto a que esto afecta a la fuerza política. En un año justamente en el cual empieza a conmemorarse el centenario, el año Seregni, ¿no? No sé cuán presente está esa figura, no sé cuán presente está su forma de actuar, no sé cuán presente está su camino, no lo sé. Seregni me hace acordar un poco a Artigas. A ver. Me hace acordar a la reconstrucción que se hace con Artigas, porque en realidad el Seregni símbolo, sí, que hoy es un símbolo de unidad en el frente, no fue exactamente el Seregni de los últimos años de su vida. Yo, sobre todo, tuve relación con él en esos últimos años, donde él, luego de la renuncia a la presidencia del Frente, tiene allí su centro de estudios estratégicos y trata de aportar un poco también desde ese lugar a la construcción del pensamiento político de la izquierda, pero no era un héroe en esos años, ¿no? De hecho, creo que es la generación 83 que hace en el Paraninfo un acto para homenajearlo, y es muy bueno porque nadie lo estaba homenajeando. Entonces luego hay una reconstrucción de Seregni, como hay una reconstrucción de Artigas como símbolo de la unidad. Y yo sobre Seregni, sí, falta un poco de sereñismo en este momento del Frente por esto, porque a veces tengo la impresión de que si el Frente Amplio es una colcha de retazos, me parece que todos tiran, ¿no?, de la colcha de retazos, de un lado y del otro, y lo que falta son surcidores de la colcha, no quien ande tirando de los lados de la colcha. Y bueno, y me parece que la virtud de Seregni era esa, era la de surcir, la de articular, más allá de su impronta o de su protagonismo. Bueno, él tenía un protagonismo indiscutido, no tenía que pelearlo con nadie, ¿no? Estaba allí. Y lo tenía también porque era de afuera del Frente, es decir, porque no, si el Frente hubiera tenido que elegir a alguno de los propios, se hubiera encontrado en un gran problema, pero entonces trajo a Seregni
Pero quizá la principal virtud de Sereñi era mirar más alto y mirar más lejos, ¿no? Yo estaba muy en desacuerdo con tantas cosas de Sereñi que no te puedes imaginar, con su idea de las políticas de Estado, con muchas cosas estaba en desacuerdo, pero él no era como los generales, miraba lejos, ¿no? Miraba al bosque, tenía una perspectiva larga de la política y del Uruguay, tenía una perspectiva de la historia del Uruguay, de su sistema de partidos, del lugar del Frente Amplio en ese sistema de partidos. Y eso creo que hoy lo necesitamos. A los 100 años de Sereñi, creo que lo que necesitamos es decir, bueno, ¿dónde está parado el Frente hoy? ¿Cuál es la correlación de fuerzas? ¿Cómo está la región? Me parece que son 2 o 3 cosas básicas que evitarían el internismo, ¿no? El internismo es cuando uno quiere construir partido, que es algo que no siempre se hace en América Latina, construir partido lleva más o menos la mitad de la energía, ¿no? Después queda la otra mitad para hacer las otras cosas. Lleva tiempo, pero las tareas de partido llevan tiempo, pero no hay que perder la perspectiva de conjunto. Entonces, sí, yo creo que hace falta serenidad sereñista. Hace falta optimismo sereñista, porque Sereñi era un tipo positivo, ¿no? Era positivo, era positivo. No era dramático. Sobra dramatismo en estos días, ¿no? Sobra dramatismo. Política de los grandes gestos. No. Política de los grandes gestos, no. Creo que serenidad, claridad en las metas y en los objetivos, discursos lo más unificados posibles, mente fría, ¿no? Corazón caliente, pero mente fría y perspectiva estratégica de cuál es la lucha que tenemos enfrente, que es grande, grande, grande. Y en ese sentido, sí, la templanza de Sereñi, está faltando mucho en los momentos de la política, de los grandes gestos, de la política pasional, de las cartas airadas. Ahora, en ese sentido, vos nombrabas a Mónica Xavier como una de las figuras no excluyentes, las 3 que nombraste, pero entre las 3 que nombraste, y su relevo, que tú cuestionaste además también duramente, deja al frente, a tu juicio, ¿en qué situación? Y me interesa saber qué pasa con Casa Grande dentro del Frente Amplio también. Dentro, dije, del Frente Amplio. Bueno, no estamos adentro. Porque, a ver. Bueno. Son 2 cosas, son dos planteos, cosas, ¿no? Son 2 cosas. Yo creo que el Frente Amplio tiene que hacer una elección interna en mayo. Está muy bien, todo eso está muy bien, el calendario. Se han dado pasos firmes a esa elección. Es una elección donde el Frente tiene que movilizar gente desmovilizada, pero puede ser una elección donde el Frente se replantee su reconstitución como Frente Amplio. ¿Y con qué me refiero a su reconstitución con el Frente Amplio? Bueno, hay muchas cosas que todo el mundo sabe que deben ser cambiadas, pero que nunca terminan de ser cambiadas. La relación del Frente Amplio con sus bases sociales, el rol que cumplen los comités de base o el rol que no cumplen los comités de base, la relación centro-periferia que el Frente Amplio Montevideo tiene con el resto del país, formación política. No puede haber un partido de izquierda que no tenga formación política como un elemento central de su vida política. Todo eso me parece que puede tener un escenario positivo en la elección de mayo, que se pueda discutir sobre el Frente Amplio y que la gente cuando vaya a votar algo más que el peso de cada sector, ¿no? Vaya en un debate sobre las ideas y sobre el rol que el Frente Amplio tiene para cumplir en el marco de este Uruguay de estos días y de estas horas. Eso por un lado. Para eso tiene que haber una elección donde haya una gran convocatoria y tenemos que tener candidatos y candidatas a presidente. El tema es que de alguna manera dimos una mala señal y es que la primera presidenta electa del Frente Amplio fue forzada a renunciar. Eso no está bien.
habían razones, de un lado y del otro. El resultado final es malísimo, ¿no? Digo, uno juzga las razones por su justeza, pero juzga a las razones por sus resultados. Los resultados son malos. El Frente, yo estoy en el secretariado, el secretariado trata de tener una conducción política, pero bueno, finalmente en el periodo pasado el secretariado designa ternas que sustituyen a la presidenta, pero esas ternas están compuestas por senadores. Entonces, sacamos a Mónica porque era senadora y no podía cumplir la función, pero la función la cumplen senadores, ¿no? Es incomprensible. Entonces, todo eso tiene que ser remediado en la elección de mayo. Es decir, pero para ser remediado hay que hacerse un poquito de autocrítica, ¿no? ¿Por qué pasaron las cosas que pasaron y por qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, hay que hacerse un poco de autocrítica. Sí. Hay que hacerse un poco de autocrítica en el sentido de decir, la verdad que el Frente tal como está funcionando no está funcionando bien porque pasaron tales y cuales cosas que llevaron a este desenlace, más allá de otras razones. Pero no veo que haya mucha autocrítica, porque si no hay autocrítica no corregimos lo que hacemos mal para hacerlo diferente, ¿no? La base es una observación desapasionada y justa de lo que nosotros mismos hacemos. Pero en este escenario, si los candidatos a presidente, no sé, hay un grupo de jóvenes que quieren presentar a un candidato a presidente joven, yo creo que tiene que haber una mujer entre los candidatos, si no daríamos una pésima señal. Algunos creen que debería haber un solo candidato y ponernos de acuerdo en esto. En fin, pero todo eso está verde, ¿eh? Todo eso está verde. Y los grupos se juntan y discuten. Y luego está el tema de la entrada de los nuevos grupos al Frente Amplio, y una parte de esos nuevos grupos son grupos que surgieron con la candidatura alternativa a la de Tabaré Vázquez, que fue la mía. Es decir, hay por lo menos 3 grupos, Izquierda en Marcha, El IRI y Casa Grande, que están pidiendo su ingreso al Frente Amplio, y otros grupos viejos, Banderas del Libre y el FADA, que vienen pidiéndolo de antes. Pero bueno, Casa Grande, nosotros, hay un Senado, hay 9 ediles, participación en los gobiernos departamentales, yo misma soy parte de la estructura del Frente Amplio, pero cuando se llega a un plenario en el cual el plenario tiene que votar si esos grupos entran o no, y me voy a referir específicamente a mi caso, si Casa Grande entra o no, que Casa Grande ya está adentro, pero estamos en una especie de limbo político, porque estamos adentro porque el Frente Amplio nos presta el lema. Y con ese lema nosotros conseguimos 80.000 votos para el Frente, no para mi Senado, para el Frente. Entonces, por un lado, nos habilitan con el lema a juntar votos, pero después, pero adentro de la orgánica no, Entonces no, tiene que ser, si se tiene representación parlamentaria, se tiene que poder pertenecer a la orgánica. Me parece que no pueden haber 2 arenas separadas, una arena que es la orgánica del Frente y la otra que es su representación parlamentaria. ¿Y cómo se explica? ¿Cómo se explica? Bueno, se explica primero por una enorme rigidez de los procedimientos y las normas que hace que para que un grupo nuevo ingrese al Frente prácticamente se precisa la unanimidad. Es decir, con que 2 levanten la mano en contra ya no puede entrar un grupo. Entonces eso le da un enorme poder de veto a cualquiera, ¿no? Ese procedimiento está mal y tiene que ser revisado. Lo que pasa es que para revisar esas normas rígidas que exigen 4/5, que están hechas para un Frente Amplio del consenso que hoy no existe, hoy no hay Frente Amplio del consenso, hoy hay un Frente Amplio que es heterogéneo, diverso, plural, discutidor y beligerante. La norma del consenso no funciona, no funciona. Funciona la articulación, pero funciona el pluralismo. Entonces, esas normas no pudieron ser cambiadas. Y esas normas tienen que ser cambiadas porque dejan de ser normas garantistas para transformarse en normas que de alguna manera terminan vetando la posibilidad de una modificación, entre otras cosas, de esos mismos estatutos, que también lo atan al Frente. Entonces, bueno, al no existir quórum, es decir, se precisaban 138 asistentes y habían 136, es decir, faltaron 2. Bueno, Casa Grande no pudo entrar y eso a nosotros nos deja una situación complicada porque nosotros no sabemos entonces, ¿vamos a las elecciones internas o no vamos a las elecciones internas? Porque si no estamos, no podemos competir en las elecciones internas del Frente Amplio. Uno diría, en una racionalidad general, lo ideal sería que Casa Grande, que el IR, que tienen representación parlamentaria, fueran a las elecciones internas porque le van a dar energía, le van a dar, ¿no? Todos los grupos nuevos entran con una cuota de entusiasmo y energía que quizá los grupos más viejos no. Entonces uno dice, desde el punto de vista de una racionalidad general, diría,
No, hay que dejar que estos grupos entren al frente. El tema es dónde reside la racionalidad general del Frente Amplio. No es muy claro esto, no es muy claro esto. Constanza, dos preguntas finales. En cuanto al balance de este año, la discusión del presupuesto ha sido de una, tú lo dijiste al comienzo, de una intensidad y de una virulencia también, muy, muy fuertes. Y su definición, lo dijiste al comienzo, no te deja insatisfecha, pero ¿te deja satisfecha? No, para nada. Para nada. Primero que el Senado prácticamente no pudo cambiar nada. Quedamos atados de manos. Se hicieron cambios en diputados, sí, pero son dos cámaras, ¿no? Régimen bicameral. El Senado siempre tuvo la posibilidad de corregir, de modificar cosas. Alguna cosita hicimos con la Corte Electoral, alguna cosita, pero queríamos unos miserables pesos para darle a la Universidad de la República, no conseguimos. Queríamos mejorar las partidas de la Corte Electoral, no lo conseguimos. Entonces, por virtud de lo acordado en diputados y también porque el Ministerio de Economía y Finanzas decía esto no, entonces nos quedamos sin la posibilidad de hacer política. Y no digo política redistributiva, de premiar a nadie, nos quedamos sin la posibilidad de hacer política. Y nos quedamos 16 senadores sin la posibilidad de hacer política. Claro, si yo no hice política, alguien la hizo por mí, Alguien se robó mi queso en alguna parte de esta historia. Y eso no me gustó. Eso no me gustó porque cuando uno asume una responsabilidad política, la asume entera, ¿no? No estamos en el Parlamento para hacer discursos, estamos para hacer política. Y si yo no tengo la posibilidad de reasignar un gasto, si yo no tengo la posibilidad de determinar una prioridad, el Parlamento no puede ser una correa de transmisión del Ejecutivo. Yo entiendo que el Ejecutivo trabajó mucho tiempo para hacer el presupuesto, pero antes de que el Ejecutivo trabajara mucho tiempo para hacer el presupuesto, hubo una fuerza política que hizo campaña. Y yo hice campaña desde junio por el Sistema Nacional de Cuidados. Yo hice campaña por el Sistema Nacional de Cuidados a lo largo y a lo ancho del país. Querría poder tener la posibilidad de decir, hey, el Sistema Nacional de Cuidados se le sacaron 400 millones de pesos. ¿Cuándo se lo vamos a devolver? Yo ni siquiera tuve la posibilidad de defender una de las ideas que yo consideraba que eran centrales en este presupuesto. Entonces, yo creo que el Parlamento y el Poder Ejecutivo tienen que funcionar juntos. Y unidad sí, pero la unidad no es que uno obedezca al otro, ¿no? No es que uno obedezca al otro. Y ahí sentí eso, sentí que nos dejaron sin poder respirar. Y bueno, y luego en muchas cosas, cosas que no tienen que ver con plata, cosas que tienen que ver con normas, con leyes, modificaciones, no sé, de la Fiscalía de Corte, cuestiones del Tribunal de Cuentas, en muchas cosas nos quedamos como sin cuestión. Y eso a mí me dejó un sabor amargo. Yo defenderé este presupuesto, por supuesto. Pero me quedé con esa sensación de qué pasó acá, que cuando llega el presupuesto yo no tengo posibilidad ni de discutirlo. Y bueno, pasó que se tejieron acuerdos en diputados, pero también se tejieron acuerdos en diputados entre los grupos mayoritarios, que a los grupos minoritarios que muchas veces quedan por el camino. Eso tampoco está bien, Eso tampoco está bien. Porque por lo menos en diputados el Partido Socialista, el IR, presentaron distintas alternativas, sobre todo para evitar esta especie de distribución entre los pobres, ¿no? De sacarle a cuidados para darle a la educación, ¿no? Que distribución entre pobres, porque la verdad que lo que sacamos al Ministerio de Defensa, nada más que para devolvérselo al Ministerio de Defensa no se le sacó un peso. El Ministerio del Interior tuvo unas asignaciones presupuestales muy grandes. Hubo una partida grande para el plan Ibirapitá, el de las tablets para los jubilados, que yo consideraba que había que darle una partida menor y había que darle esta otra plata a la Universidad de la República. No pude tampoco discutir eso. Es decir,
discutir de políticas. ¿Cuáles son las políticas urgentes y cuáles son las políticas secundarias? ¿Qué políticas tienen que ser revisadas? Porque el presupuesto es una discusión básicamente de política, ¿no? Es decir, mira, esto funciona, esto no funciona, esto requiere más asignaciones, esto requiere menos. Esa discusión política no puede tenerla el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa discusión tiene que involucrarnos a todos, porque la impresión que me da es que cuando hacemos campañas, todos valemos, ¿no? Porque todos juntamos votos, pero llegado el momento de decidir, entonces no. Hay como una especie de división del trabajo entre los que juntan votos y los que luego toman las decisiones. Y eso no es así, eso no es justo. No se hace política así. Cuando este va a ser un año el que viene, justamente por lo que hablábamos de Argentina, por los cambios que se están dando en América Latina, como para plantearse si, y es un titular lo que te pido, si está llegando el fin de la era progresista. Yo creo que primero quiero decir algo positivo, bien positivo. Yo no creo que nosotros estemos inaugurando una era conservadora, ni tengo indicios. Han ganado las fuerzas conservadoras en el Congreso en Venezuela, que por cierto quiero escuchar a todos los agoreros que dijeron hay fraude, a ver que digan ahora, ahora como ganamos nosotros no hay fraude, ¿no? Porque lo de Venezuela, la cantidad de disparates que se dijeron sobre las elecciones en Venezuela y después no se dijo más nada, ¿no? Después de que la oposición se queda con 2/3 del Congreso, nadie más habla sobre la irregularidad de las elecciones en Venezuela. Quiero dejar esto sentado porque me indignó. Eso, ¿no? Todas las críticas primero y el silencio después. Si tenías críticas primero, seguirlas haciendo después. O ahora que tenés un resultado positivo, ya no tenés más críticas que hacerle al sistema electoral venezolano. Entonces, yo creo que sí, que hay una reacción conservadora que por ahora viene de la mano de aprendizajes en la política que la derecha viene haciendo y viene haciendo rápido, es decir, la derecha moviliza políticamente, es capaz de sacar gente a la calle, por ahora están haciendo política con las armas de la democracia. Muy bien, señores, muy bien, porque la derecha ha hecho política en América Latina a la base de los golpes de Estado y de la fuerza. Así que la derecha está haciendo su aprendizaje democrático fantástico, muy bien. ¿Estamos ante el fin de la era progresista? Yo creo que estamos en un impasse. Es decir, creo que la llamada década ganada, que fue una década de crecimiento económico, de giro a la izquierda en América Latina, de recuperación de activos estatales, de caída del desempleo, de reducción de la desigualdad, de discurso latinoamericanista, ¿no? Fue una década que América Latina nunca tuvo la oportunidad de estar tan unida. No lo estuvo tanto, pero nunca tuvo una oportunidad tan grande de estar unida y funcionar como bloque en el mundo como en estos últimos 10 años. Creo que esa década ganada, ese impulso transformador por izquierda, de reacción al neoliberalismo, ese impulso está agotado. Eso sí. Ese impulso, hay un ciclo ahí que terminó. Y otro ciclo empieza de signo indeterminado para mí. Creo que en parte los ciclos se agotan como resultado de la caída del crecimiento económico, ¿no? Y no han habido grandes transformaciones estructurales tampoco en América Latina. Por decir algo bien simple, es cierto que se redujo la pobreza porque los pobres ingresaron al mercado de consumo. Es decir, millones y millones de brasileros tuvieron techo, tuvieron vivienda, tuvieron comida, tuvieron transporte, pero si uno mira su nivel educativo, lo que se llama el capital humano, no mejoró tanto, ¿no? Entonces incorporamos al mercado de consumo a millones y millones de gente muy pobre, pero no sé si esa incorporación se dio de la mano con una apuesta a su educación, a su politización. Entonces, ese ciclo terminó, ahora se abre un nuevo ciclo. Es un ciclo signado por la escasez, ¿no? Hay menos recursos. Y bueno, allí tendremos que ser mucho mejores de lo que fuimos hasta ahora para superar el ciclo y estar en fase ascendente. Es decir, que la izquierda tiene que exigirse muchísimo más de lo que se exigió hasta ahora en términos de su discurso, pero sobre todo en términos de su práctica, ¿no? Vos hablabas de la corrupción, no solamente tenemos que parecer mejores, sino que tenemos que ser
mejores. Y ahí el ejemplo de Sereñi está muy bien, porque hay que ser recto, hay que ser correcto, hay que ser sobrio, hay que ser austero. Y bueno, y si nosotros no nos superamos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que un ciclo que nos viene en declinio, nosotros lo logremos superar por arriba. No es imposible, al contrario, me parece que es a lo que tenemos que apuntar, pero eso implica exigirnos infinitamente más de lo que nos hemos exigido hasta ahora. Gracias por haber estado, Constanza. Gracias a ti. Cerramos después de la pausa.